Venezuela. La etimología del nombre Venezuela ha sido objeto de debate y de persistentes malinterpretaciones históricas a lo largo de los siglos. La narrativa más extendida, esa que inunda libros de texto, se repite en Wikipedia y resuena en la memoria colectiva, dice que el cosmógrafo florentino Américo Vespucio y el español Alonso de Ojeda bautizaron estas tierras como Venezuela. La creencia popular es que esta palabra es la traducción de Pequeña Venecia y que surgió cuando estos europeos vieron por primera vez las peculiares viviendas palacíticas de los antiguos pobladores del lago de Maracaibo, las cuales le recordaron a la famosa ciudad italiana. Sin embargo, detrás de este relato pintoresco existe una historia más compleja, ya que Venezuela no traduce ni significa en ningún idioma Pequeña Venecia, como hasta ahora nos han hecho creer. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo fue que se construyó esta narrativa? Repasemos un poco la historia en base a las evidencias documentales que tenemos a mano. El nombre Benichuela, como topónimo, aparece por primera vez en el mapa de Juan de la Cosa, ese que mencioné en otro video. Mapa elaborado en 1500 y presentado a los reyes católicos después de regresar de uno de sus viajes a América y que luego se mantuvo en secreto durante siglos, hasta que en 1852 el mapa fue adquirido por el Ministerio de Marina español, constituyéndose en una de las joyas más preciadas del Museo Naval de Madrid. La autenticidad de este mapa ha sido certificada científicamente, por lo que se le reconoce como el documento cartográfico más antiguo del Nuevo Mundo del que se tenga noticia. Pero, ¿quién fue Juan de la Cosa y qué hacía por esos lados en esos años? Juan de la Cosa fue un navegante y cartógrafo español nacido al norte de la península en 1451 y que luego tendría un papel destacado en el primer y segundo viaje de Cristóbal Colón a las Antillas. Después, al iniciarse los llamados viajes menores en 1499, participó como piloto mayor y al parecer también como uno de los financistas en la expedición de Alonso de Ojeda a las costas del continente sudamericano. Por su parte, Ojeda, que había nacido en Cuenca en 1466, era de una familia hidalga de pocos recursos, pero con muy buenos contactos en la corona. Fue así como conoció al obispo Juan Rodríguez de Fonseca, quien luego sería presidente de la Junta de Indias, y gracias al cual Ojeda participa en el segundo viaje de Colón, que fue organizado y preparado por el mismo obispo en tiempo récord, apenas en 4 meses. Sin embargo, a partir de este viaje se inicia una rivalidad entre ambos, ya que Colón quería mantener el monopolio sobre cómo administrar las nuevas posesiones de la corona y Fonseca pensaba que Colón estaba de más, defendiendo el protagonismo único y directo de los reyes de España. Esta rivalidad se fue profundizando y Colón estuvo a punto de salir victorioso, pero a pesar de ello y por otras causas, la desconfianza de los reyes hacia Colón aumentó. Fue así como en medio de estas intrigas palaciegas, Fonseca vislumbró que la ambición de Ojeda por figurar y conseguir riqueza podía servirle en su plan de anular el poder de Colón, quien al final, luego de su tercer viaje, perdió el monopolio y muchos de sus privilegios. A partir de entonces se inician los que se han llamado viajes menores, sin financiamiento de la corona española, pero con el objetivo de explorar y reclamar territorio para esta, además de buscar riqueza y ampliar el comercio de esclavos, que en definitiva era el gran negocio de la época. Es así como Ojeda, con la ayuda de Fonseca, logra armar la primera expedición a su mando, en la que participan Juan de la Cosa y Américo Vespucio, y que zarpó el 18 de mayo de 1499 del puerto de Santa María, en España, siguiendo una de las rutas de Colón.
La expedición tardó 25 días en avistar tierra firme, llegando más al sureste de donde había estado Colón, cerca de las Guayanas. Al parecer, en este punto, los barcos donde iban Ojeda y Vespucio se separaron. Aunque no hay una fecha o momento específico documentado, se sabe que tomaron diferentes rumbos. Tampoco hay fuente que indique en qué lugar y fecha volvieron a encontrarse. Vespucio se dirigió hacia el sur, mientras que Ojeda continuó explorando la costa hacia el norte y recorrió con sus naves las costas de la actual Guayana y Venezuela. Llegó a las bocas de los ríos Esequibo y al del Orinoco, así como al Golfo de Paria, incluyendo las penínsulas de Paria y Araya, y a las islas de Trinidad y Margarita. Aquí, la fiebre por las perlas se desató. Los marinos realizaron un rescate, ese término que se utilizaba en la época para el comercio a menudo forzado, que les permitió acumular una cantidad considerable de estas gemas, alimentando la esperanza de un regreso triunfal. Continuaron con su travesía y, según algunas fuentes, en el sitio que hoy conocemos como Catia la Mar, los indígenas atacaron a la gente de Alonso de Ojeda, que había desembarcado en esas costas, ocasionándole 23 bajas e impidiendo que se pertrecharan. Más adelante, en Tucacas, se produjo un nuevo enfrentamiento en el que unos 20 de sus hombres fueron malheridos por los flecheros indígenas. Posteriormente recorrió la península de Paraguaná y después avistó la isla de Curazao, a la cual llamó Isla de los Gigantes, porque creyó haber observado allí gente de gran tamaño. Luego pasó a la isla de Aruba y también al archipiélago de los Frailes. Recorrió una parte de la península de Paraguaná y en agosto de 1499 entraron al Golfo de Venezuela, donde avistaron las casas indígenas sobre pilotes en el agua, los palafitos, y se tomaron un tiempo para luego proseguir por la costa occidental de Venezuela hacia el Cabo de la Vela. Desde allí navegaron hacia la Española, actual República Dominicana y Haití, donde les tocó enfrentarse a los seguidores de Colón, así que maltrechos, con un escaso botín y menos esclavos de lo que habían capturado, regresaron a España. Sin embargo, al revisar las cartas de Américo Vespucio sobre este viaje, encontramos que él describe viviendas indígenas elevadas sobre árboles o estacas en el norte de Brasil y no sobre el agua del lago de Maracay. Más aún, Vespucio explícitamente contrasta estas construcciones con las ciudades europeas, afirmando que eran muy diferentes de nuestras ciudades como Florencia, Venecia o Roma. Esto demuestra que Vespucio no hizo la comparación con Venecia, por el contrario, subrayó la disimilitud. Es importante destacar que, siendo florentino, Américo Vespucio escribía sus cartas originalmente en el dialecto italiano de su época y región. Cartas que luego eran traducidas a otras lenguas, especialmente el latín, para facilitar su comprensión y difusión en círculos académicos y en las cortes reales por toda Europa. Las copias de estas cartas, con su particular estilo literario, detallado y poético, siguiendo la tradición de autores como Dante o Petrarca, tuvieron un enorme impacto a pesar de los errores y contradicciones de sus traductores, tal como sucedió con la famosa Mundus Novus, que fue fundamental para que sus viajes e ideas se conocieran y surgiera también ese boom publicitario que tuvo como consecuencia que al nuevo continente se le diera el nombre de América. La carta del 18 de julio de 1500 desde Sevilla a Lorenzo de Medici, uno de los poderosos de entonces, es una de sus cartas más tempranas y valiosas. En ellas describe aspectos de su primer viaje al Nuevo Mundo, posiblemente el de 1499 con Ojeda, en la que podemos leer lo siguiente. En las tierras que hemos visto, hay pequeñas ciudades y aldeas, pero no como las que conocemos en Florencia, Venecia y Roma, que están llenas de esplendor y riqueza. Aquí la gente vive en forma sencilla, pero con gran virtud, y su tierra es abundante.
De la lectura de este fragmento se puede deducir que la asociación visual entre los palafitos y Venecia no proviene directamente de Vespucio, ya que la primera vez que esa conexión aparece documentada es en la Suma de Geografía de Martín Fernández de Enciso, publicada en 1519. Enciso, que fue compañero de Ojeda y de la Cosa, y también de Vespucio, relata que uno de sus compañeros de la expedición de Ojeda le pareció que las casas sobre el agua se veían como Venecia, pero no afirma que el nombre Venezuela signifique pequeña Venecia o que derive de una comparación hecha por alguno de estos personajes. Por el contrario, la obra de Enciso es una de las primeras y más importantes evidencias documentales que apuntan a un origen indígena para el nombre de Venezuela, ya que en su texto él escribió: Al cabo de cerca de la tierra está una peña grande que es llana, y encima de ella está un lugar o casas de indios que se llama Venezuela. Este fragmento es crucial. Indica que Venezuela es el nombre de un asentamiento indígena ya existente cerca del lago de Maracaibo, aún antes de la llegada de los europeos. Esto sugiere que el nombre no fue una invención española basada en una similitud con Venecia, sino un topónimo local preexistente que ellos registraron, tal como aparece en el mapa de la cosa. Además, describe que en Venezuela la gente es bien apuesta y hay más gentiles mujeres que en otras partes de aquella tierra. Hay perlas buenas y crecidas. Análisis geográficos e históricos apuntan que esta peña grande es la actual isla de Toas, la única isla rocosa con una zona llana en la entrada del lago de Maracaibo. La idea de Pequeña Venecia como explicación del nombre es una interpretación o popularización posterior, posiblemente utilizada para contextualizar el topónimo Venezuela para el público europeo que sí conocía Venecia y sus características. A esta popularización también contribuyó la aparición del Klein Venedig, Pequeña Venecia en alemán, como nombre oficial de una colonia alemana en la región entre 1528 y 1546, de lo que hablaremos en otro video. Frente a la romántica y pintoresca versión tradicional, pero sin fundamento histórico, emerge la tesis que defiende el origen indígena del nombre Venezuela, arraigado en la lengua de los pueblos originarios de la región. Existe también otra interpretación temprana por parte del sacerdote español Antonio Vázquez de Espinosa, quien en su compendio y descripción de las Indias Occidentales, fechado en 1629, escribe: Venezuela en la lengua natural de aquella tierra quiere decir agua grande, por la gran laguna de Maracaibo que tiene en su distrito, como quien dice la provincia de la Grande Laguna. Pero la verdad es que no sabemos a qué lengua natural se refiere Velázquez de Espinosa. Por otra parte, algunos estudiosos sugieren que el vocablo Venezuela corresponde a una castellanización de una palabra añú, que haría referencia a las características acuáticas de la región, aunque esto no es contradictorio con lo que afirma Enciso en su obra, tampoco puede afirmarse que quiera decir agua grande en lengua añú. En conclusión, la tesis de que el nombre Venezuela es un diminutivo de Venecia, Veneciola o Piccola Venecia, carece de solidez histórica y lingüística. Pero sí podemos decir que el nombre de Venezuela es mucho más que una simple etiqueta geográfica. Es un vivo legado de nuestras profundas raíces indígenas, un verdadero fruto del lenguaje nacido de esta tierra. No se trata de una invención europea, sino de la perdurable adaptación de una voz local que con el tiempo logró imponerse. Una voz que, a pesar de la conquista, el genocidio y el olvido, resurgió para consolidarse como la denominación de un país con una rica identidad cultural. Sin duda, conocer historias como estas, que reescriben los mapas de nuestra memoria y nos revelan la verdadera belleza de nuestros orígenes, es lo sabroso del saber.